Hola, 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 ¿qué tal? Hola, chicos. Hello. Hola, hola, ¿me escuchan, verdad? Cristian Pereira, Diana, Edgar. Hello. Profe, sí te Hola. Sí, escuchamos. se te escucha bien, profe. Perfecto. Vamos a probar el pizarrón. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, estamos a 4 minutos. Vamos a esperar estos 4 minutos a ver si entra más gente. Edgar Fretes. Hola, Edgar. Hola, hola. Edgar Fretes. Hola, Edgar. Tenés el micrófono abierto. Hay perros que ladran. Hola, hola. Hola, Edgar. Edgar Fretes. ¿Te escuchás, Edgar? Tenés el micrófono abierto. Bueno, creo que estamos sobre la hora. Me gustaría que me den un retorno todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, Edgar Fretes, ¿me escuchás? Cerrá tu micrófono porque hay ruido. No se cierra. Salí y volvé a entrar un poquito. No hay caso. Bueno.
comenzar nuestra clase. Ya se está grabando. Perfecto. Ejemplo 25. Bueno, si ustedes habrán fijado en la plataforma, ya les puse la grabación de las clases anteriores. Ya les puse la grabación. A lo mejor tienen que buscar ahí y eliminar el tiempo que está en silencio, porque eso lleva tiempo hacer procesar ese video. Bueno, vamos a lo nuestro. Hoy tenemos tareas de 5 puntos, ¿verdad? Hay que resolver esos problemas que yo le puse ahí. En la clase anterior estuvimos viendo fuerzas en el plano, ¿verdad? Las componentes de una resultante en el plano y el ángulo que da la dirección con respecto a algún eje. Dijimos que hoy íbamos a resolver o íbamos a dar fuerzas en el espacio. Fuerzas en el espacio. Por lo tanto, vamos directamente al grano. Voy a pasar a la pizarra y vamos a dar una pequeña explicación y después vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Súper, profe. Bueno, Muy bien, profe. bueno, Edgar, frete tu micrófono. No se apaga y hace ruido. Bueno. Muy bien. Vamos a tratar de hacer un poquito de memoria con respecto al sistema plano, ¿verdad? Fuerzas en el plano. Dijimos nosotros que una fuerza se puede descomponer en dos direcciones, ¿verdad? Cartesianas, ¿verdad? Y esto sería entonces la componente Fx y esta sería la componente Fi. Muy bien, la resultante es la diagonal del paralelogramo, ¿verdad? Según la dirección que tenga. Acá pusimos dos direcciones perpendiculares, ¿no es cierto? Eso puede ser en cualquier dirección. Evidentemente, para dar la resultante de dos fuerzas, ¿verdad? Tenemos que darle algún ángulo referido a alguno de los ejes para poder estar completa la descripción. Ahora bien, una fuerza en el espacio, necesitamos tres ángulos, tres direcciones, ¿verdad? Que serían los ángulos que forman la resultante con los ejes cartesianos. Para eso entonces vamos a hacer un dibujo, ¿verdad? Tridimensional. Vamos a poner así. Acá tenemos los ejes X y el eje Z, ¿no es cierto? Y vamos a dibujar una cosa así, para que sea lo más didáctico posible. Ahí está. Muy bien. Entonces, si yo tengo una fuerza en el espacio, ya ven, esta fuerza F, evidentemente voy a tener aquí la componente Fx. Aquí voy a tener la componente Fi y aquí voy a tener la componente
FZ. Los tres ejes cartesianos. Y los ángulos que van a ser los que dan la dirección van a ser el ángulo θ x, que es el ángulo formado por la fuerza o la resultante con el eje X o con la dirección de la fuerza Fx. El ángulo θ i, que va a ser el ángulo entre la resultante y la dirección I. Y el ángulo que forma la resultante con la dirección Z. Esos serían los ángulos directores. Tres ángulos tenemos que dar para que esté bien definida la dirección de esa fuerza en el espacio. Entonces, mano a la obra y vamos a hacer un ejercicio para ir entrando en calor. Si quieren sacarle una foto a eso está todo explicado en el libro, en la parte teórica. Está todo en el libro. ¿Ya ven? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que está en el libro. Yo tengo en mi poder la sexta edición, pero ustedes tienen ahí en la plataforma la novena edición, que está mucho más mejorado. Entonces, ustedes busquen nomás de acuerdo al dibujito que yo les voy a poner acá en esa novena edición. ¿Se comprende esto? Si quieren sacarle una foto, lo sacan rápidamente y suben al WhatsApp o a donde sea. Me dan un retorno. Ya está, profe. Dale, profe. Ahora subo. Bueno, este es el problema 2.7, ¿verdad? Que está en la página 50, sexta edición. Ahí está, sexta edición. Y dice, el tirante de una torre está anclado por medio de un perno en el punto A. Esto es una columna, ¿verdad? Una columna que tiene un tensor y tendría otro y otro, tal vez tengan 3 o 4 o más. Pero estamos hablando solamente de un tensor AB, que está, la tensión en dicho cable es 2500 newton. Tensión AB es igual a 2500 newton, ¿verdad? Y nos pide primero, vamos a poner así, calcular
a calcular componentes fx, fi y fz. Y en segundo lugar, me pide calcular los ángulos directores de θ x, θ y θ z. Ahí está. Ese es el problema que tenemos. Y vamos a tratarlo de resolver de una forma muy práctica, muy sencilla, pero quiero que atiendan bien. Porque esta metodología es muy simple, la que les voy a mostrar. El libro resuelve de otra manera un poco más complicada porque utiliza los conceptos de geometría analítica. La triada IJK. Y usa los versores y vectores unitarios, que normalmente se complica la situación. Esto es sencillo. Presten atención. Muy bien. La clase anterior nosotros definimos qué era un octante. Un octante es un triedro, ¿no es cierto? Formado por 3 ejes, ¿no es cierto? Y acá vemos que el cable AB o el tensor AB está en el segundo octante. Está claro, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un dibujo para ubicar este tensor. Vamos a ponerle acá nombre O. Muy bien. Entonces, voy a dibujar de esta forma. Ahí está. Acá tengo el punto B, acá tengo el punto O y acá tengo el punto A. Ahí está. Y voy a unir el punto B con el punto A. Ahí está. Y yo sé que esto mide 2500 Newton. El dato del problema. Entonces, a esto le voy a llamar dibujo de tensiones. O fuerzas. Y voy a construir al lado otro dibujo más pequeño. Muy bien. Y le voy a poner las dimensiones que yo conozco. A este lado le voy a poner 30, a este le voy a poner 40 y a la altura le voy a poner 80, porque es así, esos son los datos que yo tengo, ¿no es cierto? Esos son los datos que yo tengo, de acuerdo al gráfico. Entonces ahora voy a calcular la diagonal. Y le voy a llamar a este B'A'. Nosotros sabemos que B'A' es igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado más 80 al cuadrado. ¿Alguien me puede decir ese resultado? Rápidamente. $94,33. Vamos a ponerle 95. Total,
ahora no nos interesa el resultado muy exacto. Lo que interesa es comprender lo que estamos hablando. Para no complicar. Entonces acá le voy a poner 95. ¿Ves? Muy bien. Y esto se va a llamar dibujo de dimensiones. ¿Verdad? Evidentemente, los dos son cuerpos semejantes, ¿verdad? Figuras semejantes. Por lo tanto, vamos a aplicar un teorema geométrico, el teorema de Tales de Mileto. Proporcionalidad de los lados homólogos de figuras semejantes. Proporcionalidad de lados homólogos. Muy bien. Vamos a escribir esa proporcionalidad de lados homólogos. 2500 es a 95. Este es a este, ¿no es cierto? La diagonal es a la diagonal. Y ahora voy a poner de A, acá voy a poner FZ. Aquí voy a poner FX. X. Y aquí voy a poner FI. ¿Ves? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque el tensor AB mira en este sentido, ¿no es cierto? Ahí tenemos. Entonces, vamos a seguir con la proporcionalidad de lados homólogos. Acá voy a poner Fx es a 40, como Fi es a 80, como Fz es a 30. Aplicando dos de estos, podemos ir encontrando los valores de las componentes en los ejes cartesianos. Evidentemente, el signo, la dirección, ¿verdad? El sentido te va a dar el dibujo. El dibujo te va a dar la dirección, el sentido. Muy bien. Con esto, entonces, nosotros podemos resolver este punto A. Automáticamente ya Opama está resuelto ese punto. ¿Comprendido, verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces yo quisiera que ustedes le saquen una foto rápidamente y vamos a resolver este otro punto, el punto B. A ver si alguien me da los datos, los valores. Fx, Fi y Fz. Fx, 40 por 2500 dividido 95. ¿Alguien me hace eso, por favor? 40 por 2500 dividido 95. 1052. ¿Seguro, pa? 63. ¿Cuánto? 1052,63. No sé si será bien. Vamos a anotar. Así dice, profesor, así sale. Repetí un poquito. En decimales o en fracción. No, número entero. Entonces está bien, 1052,63. 1053. Vamos a FI. 80 por 2500 dividido 95. 2105.
Y FZ, 30 por 2.500 dividido 95. $700. 789. 89. Muy bien. ¿Se dieron pico cuenta que es mitad y recreo la forma que yo les muestro? Entonces, vamos a sacarle una foto a esto. ¿Ya está? Sí, profe. Muy bien. Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Muy bien. Vamos a resolver el punto B. Primeramente vamos a encontrar θ X. La dirección de la diagonal con la dirección de la fuerza X. Eso es θ X. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Esto es Fx. Voy a unir el punto B con la flecha de Fx. Y ahí voy a tener un triángulo rectángulo que corta al paralelepípedo. Ese triángulo rectángulo lo voy a rebatir, lo voy a poner perpendicular a mi vista y voy a tener lo siguiente. Ahí está. Este es un triángulo que acá está el ángulo recto, ¿verdad? Es este el ángulo recto. Ahí está. Solo que está inclinado, está en perspectiva. Hay que ubicarse en el espacio. ¿Ya está? Ni siquiera me hace falta calcular este cateto. Ni siquiera me hace falta calcular este cateto. Porque se dan cuenta que de O a B vale 80. ¿Verdad? Ese cateto no sé cuánto vale. Ni siquiera hace falta. Directamente voy a aplicar el teorema del seno. Un cateto Fx es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo adyacente. Ahí está. Fx, acá está. Fx, aquí está. La única incógnita, θ X. ¿Comprendido? Vamos ahora a calcular θ I. Entonces, θ I va a ser el ángulo comprendido entre la diagonal y la dirección FI. Entonces, voy a unir estos puntos. ¿Verdad? Aquí voy a tener un ángulo recto. Aquí. Voy a rebatir y lo voy a poner aquí. $2.500 θ I y FI. Vean ustedes, ni siquiera me hace falta encontrar ese cateto. Y voy a poner un cateto FI es igual a la hipotenusa por coseno de θ I. FI, aquí está FI. FI, aquí está FI. Puedo despejar coseno θ I y después inverso coseno y encuentro el ángulo. ¿Comprendido?
Y finalmente, para encontrar θ z es el ángulo que forma la diagonal con la dirección de la fuerza Z. Entonces, voy a unir el punto B con el extremo de la flechita y aquí voy a tener un ángulo recto. ¿Ven? Entonces, voy a quitar ese triángulo rectángulo y lo voy a poner de frente a mí. $2.500. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Entonces, un cateto FZ es igual a la hipotenusa por el coseno de θ z. Ya está. Está resuelto el problema. ¿Dónde está la complicación? Según cómo uno lo encare al problema. Esto es un dibujo que hay que tener cierta flexibilidad espacial, ¿verdad? Abstracción mental. Hay que ubicarse en el espacio. Para eso el otro día hablamos de los octantes. Para eso fue. ¿Comprendido? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Pese y gusto ñajendu. Foto y al WhatsApp. Hay grupos de esto, ¿verdad? Sí, profe, hay grupo, vos estás en él. Bueno, les voy a enviar entonces una lista de ejercicios o ya les envié luego. Permiso, ¿qué tal, profe? Sí, ¿Qué tal, compañero? ¿Me pueden agregar a mí también al grupo? Eh, El en link pueden pasar. no sé quién es el administrador. Creo que está en la plataforma. Bueno, voy a ver, voy a buscar. Hola, buenas noches. En el Sí. foro de la primera sesión, compa, puedes dejar porfa tu número para agregarte. Ah, bueno, voy a hacer eso. Muchísimas gracias. Con su nombre completo, no con su marcante. Bueno, profe. Sí, estado civil también. Yo también. Ya salió, ya salió. ¿Verdad? Sí. Y a mí también me hace falta que me integren, por favor. ¿Qué cosa? No, que a mí, yo tampoco estoy en el grupo, digo. Si me Y podrían bueno, y acoplate ahí de esa manera. Dale, dale, profe. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para fijar un poco más estos conocimientos, o mejor dicho, esta metodología simple, ¿verdad? Hay que ser un poco observador, hay que ser un poco observador. Entonces, voy a poner un ejercicio que tiene una cierta pequeña cáscara de banana, pequeña cáscara de banana, pero hay que saber andar para no resbalar. Vamos a ver.
Un ratito. Acá está. Vamos a borrar. Y manos a la obra. Este sería el 2.75. 2.75. Página 54. Sexta edición. Muy bien. Se tiene muy bien. El 2.75. Si buscan ustedes ahí en la plataforma un dibujo muy parecido y se van a dar cuenta que hay. Muy bien, dice el problema. Se tiene una placa circular. Una placa circular, ¿verdad? Ahí bien horizontal. En el plano horizontal. Está suspendida por 3 alambres que forman ángulos de 30 grados. Forman ángulos de 30 grados, dice. O sea que cualquiera de ellos con la vertical forma 30 grados. 30 grados, cualquiera de ellas. Con respecto a la vertical. Los alambres se encuentran unidos en el punto D. Aquí está el punto D. Se sabe que la componente X de la fuerza ejercida por el alambre AD, la fuerza X, ¿verdad? O sea, voy a poner Fx de la fuerza AD, vamos a poner F a este, es igual a, sabiendo que la componente X de la fuerza ejercida por el alambre AD sobre la placa es de 110,3. 110 nomás le voy a poner. Newton. Determinar, calcular. La tensión en el alambre AD. FAD. Vamos a la parte de atrás. Eso es el empendaje. Sí, tráigalas del avión. Alguien está con el micrófono abierto. Y los ángulos directores. Tita X, tita Y y tita Z. Ahí está. Ese es el problema. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos la dirección Z, la dirección X y la dirección Y. Y tenemos la placa que está horizontal. Y conocemos la componente X
de la fuerza del alambre, ¿verdad? Del alambre o del tensor AB. Ustedes se darán cuenta que el alambre AB está en el cuarto octante. Está clarito, ¿verdad? Cuarto octante. ¿Me explico? Entonces, yo voy a mirar a este cuerpo desde arriba. Voy a mirar desde arriba. Miren ustedes, voy a poner acá mi ojo. Este es mi ojo. Así. Miro desde arriba hacia abajo. Entonces, voy a ver el eje Z y voy a ver el eje X. ¿Eh? El eje Y va a ser un punto. Un punto. ¿Comprendido? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se entiende? Fantástico. Si le miro de arriba, voy a ver esto. Entonces, voy a poner fx a una cierta escala. ¿Eh? Fx. ¿Eh? Y como yo conozco este ángulo, ahí, esto es 50 grados. Evidentemente, este otro va a ser 40 grados. Y aquí va a estar el punto A. Este va a ser mi punto A. Entonces, este va a ser FZ. FZ. Vamos a calcular FZ. Un cateto FZ es igual al otro cateto FX por la tangente del ángulo opuesto, que va a ser 40 grados. Un cateto FZ igual al otro cateto por la tangente del ángulo opuesto al que se quiere hallar. Ahí yo conozco cuánto vale FZ, conozco con la máquina de calcular tangente de 40 y voy a despejar el valor de el valor de FZ, conozco FX. Entonces voy a poner acá, FZ es igual, voy a poner ya directamente los números. 110 por tangente de 40. ¿Alguien me ayuda? Puede ser menos 122, profe. ¿Eh? 92. 92,30. Muy bien. 92 Newton. Correcto. Muy bien. Ahora que tengo FZ, 92 Newton, y FX tengo 110, voy a calcular esta resultante. Esa resultante y le voy a llamar FXZ. Entonces, FXZ, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de 110 al cuadrado más 92 al cuadrado. Pitágoras. Pitágoras. ¿Alguien me ayuda? $143,4, profe. 144, entonces. Vamos a redondear siempre. 144 Newton. Muy bien. Ahora que yo ya tengo este valor de O al punto A, de O al punto A, este triángulo vertical voy a rebatir y lo voy a poner perpendicular a mi vista. Entonces voy a tener esto.
144. Esto es O y esto es A. Y esto es D. Esto vale 30 grados. 30 grados. Esto es FAD, que es nuestra pregunta. Evidentemente esto va a ser 60 grados y esto 90 grados. Entonces, la hipotenusa. ¿Cuánto va a valer la hipotenusa? Voy a poner un cateto, 144, es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto. Seno del ángulo opuesto al cateto que se quiera hallar. Y de aquí voy a despejar FAD. FAD va a ser igual a 144 dividido 0,5. Seno de 30 es un medio, 0,5. 144, 288 Newton. ¿Está bien así? Sí, profe. Muy bien. Ya tenemos entonces la primera pregunta. ¿Verdad? La primera pregunta está solucionado. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta. Hay tres incógnitas. De estas tres incógnitas, θ y, ya sabemos cuánto es con la dirección vertical. Desde el punto A, si yo levanto una vertical, esto va a ser 30 grados. 30 grados con la vertical. Es cuestión de encontrar θ X y θ Z. Para eso entonces hay que dibujar el paralelepípedo en el cuarto octante. Vamos a sacarle foto a esto y voy a dibujar el siguiente paso. Profe, no enfoca muy bien como para sacar la foto, o sea, se ve medio borroso. Espera que un ratito, espera que un ratito. Pasé al lado, pues, por eso. Cuando paso al lado de la cámara, ya se me va. Demasiado sensible, güey. Ahí está. ¿Se ve? Por Zoom no podemos dar las clases, profe. ¿Cómo? Por Zoom no podemos dar las clases. ¿Por qué razón? Porque se ve muy borroso muchas de las veces y... O sea, no sé si a mí nomás y te escucho muy mal. La mayoría no tiene problema. Hace 2 años que vengo dando por esto y no hay problema. Aparte, el Team tiene mucho más aplicaciones. La cuestión de la lista, la cuestión de las notas, la calificación tiene mucho más utilidad. Preguntarle a Profe, Sí, es más bien pues que va, o sea, enfoca y después se enfoca y así va. O sea, tipo cuando vos apuntás, por ejemplo, la imagen, desenfoca y después quitas tu mano y vuelve a enfocar y así va. Tipo, lo que cada pasa, rato tu explicación. lo que pasa es que voy a cambiar de posición la cámara y ahí ya no va a pasar más ese problema. Voy a levantar más para que no pase, porque paso al costado de la cámara y ya es muy sensible. Es una cámara muy, muy cara la que tengo, muy sensible. Ahí se ve bien, ¿no es cierto? Sí, profe, se Bueno, ve.
Se ve bien. Bueno, esta es la metodología que yo quiero que ustedes se tomen el trabajito. Hagan 1 o 2 ejercicios de estos, ¿verdad? Y 1 o 2 ya suficiente. Y encuentren el valor de tita X, tita Z. Y en la plataforma está la tarea que vale 5 puntos. Está bien explicado. Como son muchos, hay 2 trabajos prácticos. O sea, 2 tareas para los, de acuerdo al apellido, de acuerdo a la, de A hasta la F, creo que el primer trabajo. Y de G hasta la Z, el segundo. De acuerdo al... Profe, una pregunta. Sí. Ahí también podemos usar números enteros nomás, o sea, redondear nomás, o hay que hacer con todos los decimales en la tarea. Se puede. Yo me voy a dar cuenta enseguida. Pueden redondear sin problema, sin decimales. Profe, otra consulta. Dale. Sí, los ejercicios que dejaste como tarea son ¿de qué edición del libro? De la 9ª edición. Me tomé el trabajo de buscar de la 9ª edición que ustedes tienen ahí a mano. Sí, por eso justamente era mi pregunta. Muchas gracias, profe. No tenés por qué, mamita, preguntar sin problema. Así tiene que ser. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Una consulta, profe, del sistema nomás. El tema de la asistencia es cuando te asistís a la reunión o hay que hacer algo dentro de la plataforma. Desde el momento que vos entras en la plataforma, asistí. Yo, por supuesto, tengo anotado aquí los minutos y segundos que vos estás en clase. Evidentemente no puedo saber si te fuiste a bañar mientras tanto o te fuiste a hacer otra cosa, ¿verdad? Pero sí tengo entendido que vos ya estabas en clase. Genial, gracias, profe. Bueno. ¿Otra pregunta? Muy bien, entonces, la clase que viene vamos a ver momento de una fuerza. Esto ya cambia un poco el panorama. Al hablar de momento de una fuerza, ¿verdad? Ya vamos a hacer ciertas aplicaciones para poder encontrar algunos elementos fundamentales de la resistencia de los materiales, que es el centroide de figuras planas o de cuerpos geométricos. El centroide, o también en ciertos casos, si es homogéneo, se puede llamar centro de gravedad. ¿Cómo se encuentra el centro de gravedad o centroides de áreas y volúmenes? Para eso entonces vamos a usar el momento de una fuerza. Momento de una fuerza. Así que yo les recomiendo a ustedes que no falten a clase, la próxima clase, bajo ningún pretexto. No falten, no les conviene faltar. Yo les voy a aplicar a fondo y no va a hacer falta estudiar mucho si atienden bien la clase. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Entendido, profe. ¿Vos, Genial. ¿cómo te llamás vos? ¿Cómo te llamás vos? 3984-605. Sí, profe, Carlos Cubilla. ¿Y cómo querés que yo sepa que vos sos Carlos Cubilla? Y así ingresé primera vez que ingreso, profe. No entiendo lo tanto como es. Bueno, cambia ese número y poner tu nombre. Dale, no hay problema. Gracias. Hola, ¿a quién hay que escribirle por el grupo de WhatsApp? En el foro. En el foro. El que tiene este número, Vale, no sé si gracias. es cédula.
salí y entrá de vuelta rápidamente para no tener ausente, pues no me voy a acordar de tu nombre. Bueno, voy a probar, profe. Sí me sale. Dale. Profe, consulta técnica. Sí, Con el tema del examen final, ¿no hay novedad si va a ser presencial o algo así? no sabemos nada todavía. Mm. Pero yo calculo que va a ser presencial, porque ya se están abriendo las aulas. Justamente eso estaba viendo en las noticias, que la mayoría de los colegios ya están abriendo también Así es. Por eso te digo, sus es clases. preferible que tomen en serio y vayan haciendo los ejercicios a medida que vamos avanzando en el programa. Yo les voy a explicar bien a fondo siempre y los exámenes que yo pongo no son cáscara de banana. Así que hay que estudiar un poquitito nomás. Bueno, Profe, discúlpame, sí, ahí ya ingresé. La vez pasada nomás tampoco no pude ingresar, no sé por qué, pero ahora pueden ingresar. Carlos Cuilla. Carlos Sí, Cuilla. exactamente. Sí, ¡Ah! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! dale, gracias. Bueno, nos vemos la clase que viene. Nos vemos, Dale, profe. gracias, profe. Gracias. Chao, Dale, profe. profe. Bueno, Gracias. chao, Chao, chao. chao. Hasta luego, profe, nos vemos. Chao, chao, señorita. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao.